La frontera entre México y Estados Unidos mide 3.180 kilómetros, y si la miras en un mapa parece razonablemente coherente. Un río por aquí, una línea recta por allá, todo muy ordenado. Lo que ese mapa no te cuenta es que casi nada de esa frontera tiene sentido real. No sigue etnias, no sigue montañas, no sigue nada geográficamente lógico. Lo que sigue es el resultado de 3 guerras mal terminadas, un tratado firmado con un mapa que tenía los ríos en el sitio equivocado, y un río que lleva 200 años moviéndose sin avisarle a nadie. Empecemos por el principio. En 1836, Texas se independiza de México. Pero los texanos no solo se independizan, sino que redesdibujan su propia frontera sur. La frontera histórica entre Texas y México era el río Nueces. Llevaba ahí décadas, estaba en todos los mapas. Pero los texanos recién independizados dijeron que no, que su frontera era el río Bravo, 200 kilómetros más al sur. Sin negociación, sin acuerdo, solo una declaración. México no lo reconoció. El Congreso mexicano nunca ratificó lo que Santa Anna firmó bajo presión militar, y ahí quedó ese territorio entre los dos ríos, en disputa, habitado por gente que un día era mexicana, y al siguiente dependía de quién ganara la siguiente batalla. 9 años después, en 1845, Estados Unidos anexa Texas. El presidente Polk no adopta la frontera del Nueces, la histórica. Adopta la del Bravo, la inventada. Manda tropas a defenderla. Las tropas entran en la zona disputada. México reacciona, y Polk va al Congreso con su argumento. Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense. El Congreso declara la guerra. Abraham Lincoln era entonces un joven congresista de Illinois. Se levantó y preguntó exactamente qué punto del suelo, supuestamente estadounidense, había sido atacado, para que le mostrasen en el mapa. No obtuvo respuesta. La guerra empezó de todas formas. 2 años de combates. Los estadounidenses toman Veracruz, marchan al interior, capturan la Ciudad de México en septiembre de 1847. Con la capital ocupada y el ejército disuelto, México negocia desde el suelo. El resultado es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848. México cede más de la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado. A cambio, $15 millones. California sola generaría cientos de miles de millones en oro en los años siguientes. El trato no fue exactamente equilibrado, pero aquí está el detalle que los libros de historia suelen saltarse. El tratado se firmó usando un mapa equivocado. El mapa de referencia era el mapa de Sturnell, publicado en Nueva York en 1847. El problema es que tenía los ríos en el lugar incorrecto. El río Bravo y la ciudad de El Paso aparecían desplazados hacia el norte respecto a donde realmente estaban. Cuando las comisiones salieron al campo a marcar la frontera física, descubrieron que el texto del tratado y la realidad geográfica no coincidían, y esa diferencia implicaba territorios enormes. Lo que siguió fue una negociación técnica que rozó lo absurdo. Mientras los comisionados discutían, los intereses ferroviarios estadounidenses encontraron una oportunidad. La ruta más barata para el tren transcontinental pasaba por el sur de Nuevo México, que era territorio mexicano. Así que en 1853 apareció el general Gadsden con dinero. Con Santa Anna en el poder y el gobierno mexicano en situación financiera desesperada, México vendió 76.000 kilómetros cuadrados adicionales por $10 millones. La frontera occidental quedó fijada no por geografía ni por etnias, sino porque alguien necesitaba pasar un tren. La frontera oriental tiene un problema distinto y es más dinámico, porque literalmente sigue moviéndose. El río Bravo fue designado como frontera natural en 1848. Tiene sentido en teoría, pero el río Bravo no coopera. En 1864, una gran inundación desplazó el cauce hacia el sur en la zona de El Paso. Un territorio que había estado en México quedó de repente al norte del río. Los mexicanos reclamaban que seguía siendo suyo, aunque el río se había movido. Los estadounidenses decían que no, que la frontera iba con el río. La disputa duró 99 años. Hasta que Kennedy aceptó devolver el territorio en 1963.
Para zanjar el asunto, canalizaron parte del río en hormigón para que no volviera a moverse. Y luego están las ciudades. Cuando se trazó la frontera en 1848, no se preguntó a nadie que viviera ahí. El 15 de junio de ese año, 17 familias de Laredo desenterraron los huesos de sus muertos, los cargaron al hombro, cruzaron el río Bravo y fundaron una nueva ciudad al sur, Nuevo Laredo. El lema de la ciudad desde entonces es siempre con la patria. Hoy hay 15 pares de ciudades gemelas a lo largo de esa frontera. Los dos Nogales, Ciudad Juárez y El Paso, Tijuana y San Diego, todas partidas por el mismo proceso. 2 países, 2 monedas, 2 sistemas legales, una sola historia. La frontera México-Estados Unidos es la más cruzada del mundo, más de 300 millones de cruces legales al año. Y toda esa realidad existe sobre una línea construida con un mapa incorrecto, completada para pasar un tren y todavía negociada en algunos tramos porque el río no ha decidido por dónde quiere ir. Las fronteras en los mapas parecen permanentes, parecen inevitables, pero la mayoría son el resultado de un momento concreto, con personas concretas, tomando decisiones bajo presión, a veces con información incorrecta, a veces con intención directa de engañar. La frontera México-Estados Unidos no es una excepción. Es el ejemplo más ilustrativo del mundo de que las fronteras no describen la realidad, la producen.